Bueno, hemos leído en esta mañana la- el pasaje de Pablo de 2 Corintios, donde él habla de que tenía un aguijón en la carne, ¿no? Y en el primer versículo de este texto, lo primero que dice Pablo es: no me conviene gloriarme. Entonces es de eso más o menos de lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿no? De que no nos conviene gloriarnos, ¿no? Y después de decir esto de que no le conviene gloriarse, relata la experiencia que él tuvo de que fue arrebatado y llevado al tercer cielo, ¿no? Al paraíso. Y entonces estamos ahora en unos tiempos en los que muchas veces se predica sobre la venida del Señor y que tenemos que prepararnos para la venida del Señor, y especialmente se hace énfasis en la parte de perseverar hasta el fin, ¿no? De poder mantenernos firmes aunque se pongan difíciles las cosas, aunque haya dificultades o persecuciones, que podamos ser fieles y mantenernos firmes, ¿no? Pero creo que también hay que hablar de lo que es el arrebatamiento, ¿no? Porque cuando venga el Señor seremos arrebatados, según nos dice la Biblia, ¿no? Y no sabemos muy bien lo que es eso. Y nos parece algo extraño. A algunos les cuesta mucho trabajo creer que eso sea posible, ¿no? O sea, incluso se han visto películas del arrebatamiento y que la gente desaparece y los aviones se estrellan porque el piloto ha desaparecido, que los coches se chocan porque el conductor, el Señor, se lo ha llevado. Y todo esto nos resulta muy raro y no acabamos de entender exactamente qué es eso del arrebatamiento. Y bueno, yo creo que esta experiencia de Pablo, de que fue arrebatado y llevado al tercer cielo, pues nos puede ayudar un poco a entender. Hay algunos que creen que solamente la Biblia habla del arrebatamiento en la carta de los tesalonicenses, ¿no? Cuando dice que, bueno, que cuando venga el Señor, los muertos en Cristo resucitarán y los que están vivos en ese momento, pues serán arrebatados y llevados a recibir al Señor en el aire, ¿no? Pero hay muchos más textos en la Biblia que nos hablan del arrebatamiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos tener un ejemplo, ¿no? Pablo fue arrebatado, llevado al tercer cielo. Y él dice que no sabe si con el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe. Se ve que puede ser de las dos maneras. Puede haber arrebatamientos con el cuerpo y arrebatamientos sin cuerpo, ¿no? Desde luego, cuando venga el Señor será con cuerpo, porque dice que todos seremos llevados a recibir al Señor en el aire y nuestros cuerpos serán transformados. O sea que en el arrebatamiento seremos llevados con cuerpo y en ese, no sé, ese encuentro con el Señor nuestro cuerpo será transformado, ¿no? Pero aquí Pablo dice que fue llevado al tercer cielo y no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿no? Pero no es el único caso de, de arrebatamientos que hay en la Biblia, ¿no? O sea, en la Biblia nos habla de Elías, que fue arrebatado, fue llevado al cielo en un carro de fuego, y los profetas, los hijos de los profetas, que eran, digamos, como si fueran estudiantes, Elías tenía una comunidad de que llamaban los hijos de los profetas, que eran aprendices de profeta, y entonces los profetas, los hijos de los profetas dijeron: vayamos por los montes a buscarlo, a ver si el Espíritu lo ha dejado por ahí en algún monte. Y por mucho que buscaron, Eliseo decía: no hace falta que vayáis a buscar, porque Eliseo sabía que Dios se lo había llevado al cielo, ¿no? Pero bueno, los hijos de los profetas insistieron que querían que buscarlo porque a lo mejor el Espíritu lo había dejado por algún monte, ¿no? Y fueron a buscarlo y no lo encontraron, ¿no? Entonces también tenemos el caso de Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó y no vio muerte, sino que fue arrebatado, ¿no? Llevado al cielo.
Entonces, hay otro caso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, nos habla de Felipe. Felipe, el Espíritu le dijo que fuera a hablar con el eunuco que iba en un carro, y entonces Felipe subió al carro y le dio testimonio y le explicó las profecías al eunuco, pero dice que cuando terminó de hablarle, el Espíritu lo tomó y desapareció, se lo llevó el Espíritu y apareció en Azoto. O sea que esta vez fue un arrebatamiento con el cuerpo y apareció en otro lugar, en Azoto, que era otra ciudad que estaba cerca de allí, pero bueno, o estaba cerca del mar, creo. No sé exactamente, pero el caso es que un buen trayecto se lo llevó el Espíritu de un sitio a otro, ¿no? Entonces, vemos que hay en la Biblia ejemplos de arrebatamiento con cuerpo, pero también hay arrebatamientos que son sin el cuerpo, ¿no? En el libro de Ezequiel, capítulo 8 del libro de Ezequiel, vemos un ejemplo de cómo Ezequiel, lo voy a leer para que así... El Ezequiel capítulo 8, y creo que es el versículo 3. Versículo 3. En Ezequiel, versículo 8, capítulo 3, dice: y aquella figura, era la figura de un ángel, extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. El Espíritu le llevó a ver lo que estaban haciendo los sacerdotes que estaban cometiendo pecados de idolatría, y por el Espíritu Santo lo pudo ver él, ¿no? Entonces dice que el ángel lo cogió de aquí detrás de las guedejas de su cabeza y tiró de él y se lo llevó en visiones de Dios a que viera lo que estaban haciendo en el secreto los sacerdotes y tal, ¿no? Entonces su alma salió del cuerpo y por un ángel que se lo llevó, ¿no? Entonces, también cuando pensamos en el carro de fuego que se llevó a Elías, pues este carro de fuego en realidad fue un ángel o varios ángeles, porque dice que Elías subió al fuego en un torbellino. En un momento dice que era un carro, pero luego dice que era un torbellino. También a veces aparece, por ejemplo, Dios se le apareció a Job en un torbellino. Y en el desierto, cuando salieron de Egipto, también iba Dios en una columna de fuego que era como un torbellino, ¿no? Y entonces los torbellinos pues parece como que dan vueltas así, como las ruedas del carro, ¿no? Y Ezequiel también vio a unos ángeles que estaban en el trono de Dios, junto con los querubines que tenían forma de rueda, en medio de rueda, ¿no? Entonces, esto está hablando todo de ángeles. Este carro de fuego son ángeles que son los que se llevaron a Elías. Y entonces vemos que en general todo esto de los arrebatamientos y todo esto tiene que ver con los ángeles. En Mateo 24 vemos que el Señor Jesús también habla del arrebatamiento y dice que cuando venga el Señor enviará a sus ángeles a todas las partes del mundo y allí pues elegirá a los escogidos, los tomarán y los llevarán, a uno será tomado y otro será dejado, dice. Y entonces también dice que donde
que donde esté el Señor, allí se juntarán todos los ángeles, vendrán de todos, y allí se juntarán, llevando a todos los creyentes, ¿no?, que sean arrebatados. Entonces hay algunos que dicen, Señor va a venir por aquí o va a venir por allá, va a venir aquí o va a venir allá. No hace falta saber dónde va a venir el Señor, aunque dice que vendrá sobre el monte de los olivos, ¿no? Pero que no hace falta, estés donde estés, el Señor enviará a sus ángeles a todos los lugares del mundo y tomará a sus escogidos y los llevarán los ángeles al encuentro con el Señor, ¿no? Entonces esto es lo que nos dice el Señor del rapto y del arrebatamiento, ¿no? Entonces, esto de salir del cuerpo, como le pasó a Ezequiel, que no fue arrebatado con el cuerpo, sino solamente fue llevada su alma, ¿no? Que esto, por ejemplo, Teresa de Jesús decía que, bueno, ella le pasaba a veces que orando su cuerpo se levantaba del suelo, ¿no? Y según lo explica ella, es como si fuera un arrebatamiento, pero que sale mal y que el ángel o el espíritu tira tan fuerte que se lleva el cuerpo detrás. Eso es lo que decía, pero otras veces tenía la experiencia espiritual solamente de forma espiritual y su cuerpo quedaba allí en el suelo, ¿no? Entonces, esto son experiencias espirituales que hemos dicho que los ángeles las pueden producir, ¿no? Pero a veces son ángeles, no son ángeles de Dios, sino son ángeles malos, porque esas experiencias también las tienen la gente de la nueva era o de las religiones orientales o los brujos, y eso ellos le llaman viajes astrales, pero si es esto, si es de Dios, si es un ángel de Dios o el Espíritu de Dios, pues es algo que está bien y es bueno. Pero si viene de un ángel malo, pues es muy peligroso. Y incluso cuando es de un ángel bueno o cuando es algo del Espíritu de Dios, es también peligroso, porque está el peligro de la vanagloria, ¿no? De creernos que somos súper espirituales porque hemos tenido una experiencia mística o sobrenatural o algo así, creernos que somos algo, ¿no? Y esto es lo que le pasaba a Pablo, que dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, pues entonces Dios me dio un aguijón en la carne para que me bajase un poco los humos, para que me humillara, para que no me lo creyera yo demasiado, ¿no? Entonces, lo que dice aquí Pablo es que un mensajero de Satanás venía y le abofeteaba el rostro. Esto, en el griego, la palabra mensajero es ángel. O sea, que era un ángel de Satanás que venía y le abofeteaba el rostro, quiere decir que lo humillaba. Es decir, tú imagínate a Pablo, que era un siervo de Dios que había echado demonios, todos los que quería, ¿no? O sea, no tenía ningún problema para echar fuera demonios. Era un hombre que cuando los exorcistas, aquellos judíos que querían echar un demonio y empezaron en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, y entonces los demonios dijeron, bueno, a Jesús lo conocemos y a Pablo también lo conocemos, pero vosotros ¿quiénes sois? Entonces resulta que a Pablo lo conocían los demonios perfectamente. Y sin embargo aquí Dios permitió que un demonio viniera y Pablo no podía con él. Por mucho que Pablo quería, no se lo podía quitar de encima y le humillaba, lo derrotaba. No sabemos qué efecto sería. La gente especula mucho a ver qué sería esto del aguijón, que si era una enfermedad. No sabemos si el demonio ese le producía una enfermedad o una tentación o lo atormentaba de alguna manera, no sabemos. Pero el caso es que él luchaba y siempre salía derrotado. Y entonces le pide al Señor 3 veces que se lo quite. Y el Señor le dice que no se lo quita porque se lo ha dado él para que le humille, para que no se le suba
a la cabeza las revelaciones, ¿no? Entonces a veces el Señor usa incluso estas cosas, ¿no? Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Por medio de la gracia de Dios tenía que soportar a este espíritu, tenía que soportarlo y vencerlo. Pues es que en realidad le hacía bien. Le hacía bien porque le daba humildad. Y es muy importante la humildad. En la vida cristiana es muy importante la humildad. En Gálatas habla de los dones de los frutos del Espíritu Santo, que son el carácter de Cristo. Pero allí no nombra la humildad. Allí no nombra la humildad, pero en Colosenses sí que nombra la humildad. En Colosenses, a ver Colosenses capítulo 3, versículo 12, a ver si lo leo. O sea, en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y dice así. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, más o menos está haciendo una relación de frutos del Espíritu, pero entre ellos sí que nombra la humildad. Y la humildad forma parte del carácter de Cristo. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo, ¿no? Tenemos que o sea, lo que es la santificación consiste en parecernos cada vez más a Cristo, ¿no? Entonces la humildad tiene que ser algo que tiene que incorporarse a nuestra forma de ser, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mi experiencia cristiana, cuando yo me di cuenta de que el diablo era un rebelde y que se había rebelado contra Dios, me di cuenta que la rebeldía no es ninguna cosa que un cristiano deba de tener. Un cristiano no puede ser rebelde. En mi juventud, pues la rebeldía y la revolución, el Che Guevara era una cosa que se admiraba, todo el mundo admiraba eso. Pero yo cuando ya me convertí me di cuenta que eso de cristiano no tiene nada. Eso de la revolución de cristiano no tiene nada. Eso de rebelarse contra las autoridades de cristiano no tiene nada. Jesucristo era todo lo contrario. Jesucristo era obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesucristo era humilde. Él dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz, ¿no? Entonces Cristo lo que nos enseña es que Él es manso, que es humilde, que es obediente, y el diablo es todo lo contrario. El diablo cayó precisamente por su orgullo espiritual. Y esto el Señor tiene que corregirlo y no permitir que sus hijos se desarrolle ese orgullo, porque si nos da revelaciones, nos da experiencias espirituales, nos da dones, porque hay muchos que tienen dones espirituales y echan fuera demonios. Y entonces el Señor dice, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Es que a veces los dones pueden perjudicarnos, porque si nos lo creemos, si nos envanecemos, pues nos pueden hacer daño. Y el Señor a lo mejor permite un aguijón en la carne para bajarnos los humos, ¿no? Y que entonces, digamos, la obra de Él no se malogre, ¿no? Y podamos crecer y sin ese peligro del envanecimiento, ¿no? Entonces, pues eso, el diablo era un rebelde
y el diablo era un orgulloso, tenía orgullo espiritual, se creía que era pero él era una criatura de Dios. Dios lo había hecho un ángel muy bello y sabio, dice, eres más sabio que Daniel, pero él se creyó que él era alguien, ¿no? Y ese orgullo fue por lo que cayó, ¿no? Le hizo rebelarse contra Dios y al final cayó, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que ese orgullo es tan malo como la rebelión y que si tenemos eso nos parecemos al diablo en vez de parecernos a Cristo. Entonces tenemos que quitarlo de nosotros, pero más que es el Señor el que nos lo quita, ¿no? Es el Señor el que nos lo quita. O sea, nosotros somos, dice la Biblia, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, ¿no? No nos hacemos a nosotros mismos, somos criaturas de Dios, hijos de Dios, creados por Él, pero también somos creados por Él en cuanto a la salvación, ¿no? O sea, nos creó cuando creó a Adán como hombres, pero luego como hombres redimidos también somos obra suya. La santificación es completamente obra suya, ¿no? Hay algunos teólogos que consideran que, bueno, algunos no, la mayoría, no digo algunos, digo la mayoría, casi todos los teólogos consideran que la justificación es una obra enteramente obra de Dios. No, el hombre no tiene ningún mérito de ser justificado, sino que es toda la obra que hizo Cristo pagando nuestros pecados. Y ahí nosotros no tenemos mérito ninguno, en eso estamos de acuerdo. Pero en la santificación también los teólogos dicen que sí que ahí el hombre tiene algo que ver, que no es solamente la obra de Dios, sino que el hombre tiene que poner su parte, ¿no? Es decir, hay versículos en la Biblia que dice, por ejemplo, haced morir lo terrenal en vosotros, ¿no? O dice, pues, bueno, muchas veces en la Biblia nos dicen que nos esforcemos en ser santos y cosas así, ¿no? Entonces, claro, como lo dice la Biblia, pues los teólogos dicen, bueno, el hombre es obra de Dios, pero el hombre tiene que poner también su granito de arena, poner su parte y ayudar a Dios, ¿no? En cuanto a combatir el pecado, combatir la carne, luchar contra la carne, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, vamos a ver si me explico. Bueno, quiero decir, aunque el hombre tenga que hacer una labor ahí, no tiene ningún mérito ni ninguna gloria, porque lo que el hombre tenga que hacer es basado en la gracia de Dios. Como dice Timoteo, esfuérzate en la gracia. De nada vale esforzarse en la carne, con mis propias fuerzas querer luchar contra el pecado, querer luchar contra mis vicios y mis defectos con las fuerzas de mi carne. Es inútil completamente. Pablo dice que, hablando de lo que es la ascética, dice que estas cosas no tienen valor alguno en cuanto a en cuanto a los apetitos de la carne, que no son los esfuerzos humanos son incapaces de vencer a los apetitos de la carne. Entonces tiene que ser vencerlos por medio de la gracia de Dios. Entonces, también aquí vemos como Pablo, cuando tiene que aguantar al aguijón tiene que sobrellevarlo y tiene que vencerlo por medio de la gracia de Dios. El Señor le dice, bástate mi gracia. Para luchar contra eso, bástate mi gracia. No te lo quito, pero bástate mi gracia. Te doy gracia para que puedas aguantarlo o que puedas estar ahí. Porque ese aguijón te está haciendo un efecto, te está quitando el orgullo
Y entonces es bueno para ti. Pero tienes que, para poder aguantarlo, te doy gracia. Entonces, tanto cuando nosotros tenemos que hacer algún esfuerzo para la santificación, como cuando tenemos que aguantar algo, pues llevar la cruz, sufrir algo, también para la santificación, pues todo es por la gracia de Dios, no es por nuestros propios esfuerzos. O sea que no tenemos en realidad mérito alguno. El mérito es todo de Dios. Somos enteramente criaturas de Dios. Tanto el hombre nuevo es una obra, es una nueva creación de Dios, es una obra de Dios, ¿no? Dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías? O sea, todo lo que podamos recibir o todo lo que podamos crecer en el proceso de santificación, todo es algo que nos da Dios, que nos va dando Dios, ¿no? Y si nosotros nos esforzamos o algo ahí, es por la gracia de Dios también. Y Pablo decía también, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, si yo he llegado a algo en el Señor, es por la gracia de Dios, no por mí mismo ni por mis méritos, ¿no? Y cuando habla de su trabajo en el Señor, la evangelización, las iglesias que él había levantado, él no dice que sea por méritos suyos. Dice, no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí, la que ha hecho toda esa obra, ¿no? Y luego Jesucristo, cuando dice que somos la luz del mundo, dice, vosotros sois la luz del mundo. Como voy a leerlo en Mateo capítulo 5, que no me acuerdo ahora bien. Sí, bueno, sí que me acuerdo ahora. Dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, nuestras buenas obras no son para que nos glorifiquen a nosotros, sino que para que glorifiquen a Dios, que es el que nos ha creado y el que nos ha preparado para buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. O sea, que somos hechura suya en todos los aspectos, ¿no? Como nuevas criaturas y como viejas criaturas, cuando nos creó en Adán, pero también cuando nos ha creado en Cristo Jesús, somos hechura suya, somos su obra, ¿no? La palabra humildad, no lo he dicho, la palabra humildad viene de humus. Humus es la tierra. Entonces, por ejemplo, la palabra inhumación quiere decir enterrar. Entonces, enterrar es cuando alguien muere, pues vuelve a la tierra, ¿no? Porque polvo eres y polvo te convertirás, ¿no? Entonces, humildad viene a decir esto, que somos criaturas de Dios hechos del polvo y que bueno, pues que no podemos creernos nada. Si somos algo es por lo que Dios ha hecho en nosotros, pero que en realidad somos polvo, ¿no? Entonces, que lo que es muy importante es tener claro que somos criaturas de Dios y que la obra de santificación también es una obra de Dios. Y si participamos en alguna manera en esa obra es por la gracia de Dios. Por tanto, a Dios sea la gloria y en el nombre del Señor os bendiga.